Muy bien, entonces vamos a arrancar con nuestra clase de hoy. Me dicen si ven la pantalla ahí, la Sí, clase, claro, sí. ¿la ven? Sí, claro, Ahí la vi pastor. de Veo una rapidez porque voy tarea allí. manejando. No, ahí por ahora la tarea no vamos hasta por allá todavía. Primer libro de Reyes. Sí lo ven ahí la diapositiva, ¿cierto? Sí, pastor. En- Qué bueno, qué bendición. Sí, Entonces, pastor. gracias, Pastor Orlin, y muchas gracias por lo que nos acabaste de compartir, que es un mensaje que nos llena de fuerza, de ganas de luchar y de mostrar a un Dios vivo. Muchas gracias, Pastor Orlin. Vamos a avanzar porque el tiempo se va muy rápido, definitivamente. Y entonces vamos a seguir hoy con la materia Introducción al Antiguo Testamento. Hoy nos toca el primer libro de Reyes. Y el tema general es que Israel pidió un rey para ser como las demás naciones. Aunque Dios lo permitió, los resultados mostraron tanto bendiciones cuando obedecían como disciplina cuando se apartaban. O sea que ellos pensaron que las cosas iban a ser muy diferentes después de los jueces, pero la única cosa que hace la diferencia con nuestro Dios es una palabra que repitió bastante Orlin ahora en el devocional. Obediencia al Señor, rendición, sometimiento. Eso es lo que hace realmente la diferencia entre una generación y otra, entre una familia y otra, entre una ciudad y otra, entre una iglesia y otra, entre un hombre de Dios y otra persona. Entonces, eso es bastante importante, la obediencia, porque no por tener rey eran mejores, ni por no tenerlo eran peores. Muy bien. El tema del libro básicamente, el libro nos muestra la historia de los reyes de Israel y Judá y cómo Dios trató a la nación conforme a su obediencia o rebelión, según la promesa del primer libro de Samuel 12:18 al 24. Esa promesa es una promesa muy bonita y bueno, me gustaría si las personas que están ahí, Vladimir, si me puedes buscar ese texto y lo lees, por favor, primer libro pero no desde el 18, al menos el 21, desde el 21 hasta el 24, son tres versículos muy bonitos que hablan allí de la promesa que Dios hizo al Señor y o sea, la promesa de protegerlos y de ser fiel y misericordioso. Búscalo, Vladimir, por favor, y me lo lees. Primera de Samuel 10, 12, 21. Dice así la palabra del Señor. Leemos bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No Amén. os apartéis en pos de vanidades, que nos aprovechan ni libran porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblos suyos. Haga un pequeño stop ahí. Mira qué cosa tan bella, Vladimir. O sea, el pueblo de Dios se mantiene en pie por la misericordia de Dios, porque Dios no nos desampara. Porque el pueblo le había dicho a Samuel, hemos pecado pidiendo rey, ¿qué haremos? Y Samuel les dice, obedezcan de todas maneras al Señor, que el Señor siempre va a ser misericordioso y no los va a desamparar. Siga adelante, Vladimir, por favor. El 23 dice, así que lejos sea de mí que pequen yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Mire Solamente ese temed a versículo. Jehová. Oiga, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Muy bien, Vladimir, muchas gracias. Entonces quiero resaltar también esa parte del ministro, de usted Sí, y mía, de nosotros, sí. que siempre debemos estar en pro de clamar al Señor por el pueblo de Dios. Que es que me sacó, me enojó, me hizo enojar, me hizo esto, vino a la iglesia y después se fue, qué sé yo, tantas cosas que puede pasar
con el pueblo de Dios. Es que le hablo y no me escucha, no me presta atención. En nuestro corazón lo que siempre tiene que permanecer es el amor hacia la gente, la intercesión delante de Dios por ellos, porque mire cómo dice Samuel una palabra de hermosa allí. Lejos estaría de mí, Dios me guarde de cesar de orar por ustedes, de presentárselos a Dios, de cesar de desearles lo mejor de Dios para sus vidas. Entonces es muy lindo eso porque me pareció pues precioso ese texto, me parece muy bonito porque se combina esa misericordia de Dios, ese amor, esa fidelidad de Dios, con también ese amor y esa fidelidad que debe haber del hombre de Dios hacia su pueblo. Amén. Amén. Muy bien, autor y época. Entonces el autor en realidad es desconocido. Normalmente se le atribuye a Jeremías como compilador de todos estos textos en el tiempo de Jeremías. El periodo desde la muerte de David hasta el reinado de Jeroboam, aproximadamente ¿cómo se le llama? Unos 118 años, entre 1015 y 897 antes de Cristo. Recuerde que las fechas antes de Cristo siempre vienen desde arriba a abajo. Siempre se cuenta desde como descontando, como se empieza básicamente en Adán, se empieza en 4000 antes de Cristo o 4004 antes de Cristo, más o menos por allí, y se va descontando hasta que llegamos a Cristo, para que siempre tengamos claras esas fechas del Antiguo Testamento. Siempre la vamos a leer, es descontando entre el 1015 y el 897 antes de Cristo. Muy bien, el establecimiento, a ver, bosquejo general. El bosquejo general del primer libro de Reyes es, en primer lugar, el establecimiento del reinado de Salomón. Esto es el capítulo 1 y 2. Allí básicamente encontramos cómo ya David está viejito, para resumir un poco. David está ya viejito, ya está casi pues como en su lecho, pues ya casi no se levanta mucho, ya no está gobernando. Hay un hermano de Salomón llamado Adonías que quiere el reino y va y se proclama rey. Muy bien, se Entonces, programa Rey, sí, señor. exacto. Sí. Entonces, David todavía no había establecido a Salomón como rey, o no lo había coronado porque pues él como que esperaba Y que él Natán muriera, allí va y ¿cierto? le avisa a Belsabé. Muy bien, Vladimir, muchas gracias por el aporte. Entonces, estaba allí, estaba ellos tranquilos, el rey David, todos estaban tranquilos cuando de repente él fue a Hebrón y se declaró rey. Entonces le tocó al rey David, le trajeron la noticia, al profeta Natán le trajo la noticia y le tocó, así como de rapidez, proclamar rey a Salomón. Y ya hubo una lucha allí con Adonías, que Adonías, recordemos, fue y se agarró de los cuernos del altar para que Salomón tuviera misericordia. Salomón inicialmente tuvo misericordia de él, pero después de un tiempo, como unos 2 años más adelante, Adonías pidió casarse Adisonai. con Adisonai, sí, algo así, el nombre de la muchacha que era muy, muy linda, virgen, que dormía con David para calentarlo. Entonces, Salomón le dice a la mamá, pues, si él está pidiendo a esa mujer es porque quiere el reino, lo que quiere es Avisarse. el reino. E inmediatamente lo mandó a eliminar. Ujú. Y ahí se consolidó el reinado de Salomón, estable, firme, como fue pues el reinado de Salomón, que no hubo más quien se levantara en contra de él como para reclamar el rey. Muy bien. Entonces ya vemos allí el reinado de Salomón, capítulo 3 al 11, es como el ascenso de Salomón, el reinado, el ascenso, y bueno, sí, hasta el 11 ya está también la caída. Luego la ruptura y desobediencia del reinado, ya el capítulo 12
al capítulo 22. Muy bien. Eso fue lo que acabamos de hablar. El establecimiento del reino de Salomón, es el primer punto, es la conspiración de Adonías. Eso lo acabamos ya de hablar, exactamente eso fue lo que sucedió. En segundo lugar, Salomón escogido por David, también lo acabamos de hablar. Muerte de David, capítulo 2, versículo 1 al 11. Ya en el capítulo 2 entonces se narra lo que es la muerte de David. Y la ascensión de Salomón, capítulo 2, versículos 12 al 46. Muy bien. Instrucciones finales de David. Entonces, recordemos que el ascenso de Salomón ya fue muy importante esa parte, el eliminar a Adonías para que pudiera seguir establecerse firme en el reino. Hay algo muy especial también, y es que en el capítulo 13 le pide sabiduría a Dios, que es una de las cosas más importantes que Salomón hace en su reinado. Es una cosa muy importante donde él dice con humildad, porque Salomón inicialmente fue un rey muy humilde y muy buen rey. Cosas, por ejemplo, como esa, que pide a Dios sabiduría y Dios le dice, por cuanto me pediste sabiduría y no me pediste dinero ni riquezas, te voy a dar las dos, te voy a dar la sabiduría y te voy a dar también riquezas y fama. Y ahí hay algo importantísimo, familia, y es la intención del corazón. Dios ve la intención del corazón antes que cualquier otra cosa. ¿Qué piensas de eso, Vladimir? Así como Salomón le pidió a Dios sabiduría, ¿verdad? Cada día Ujú. nosotros tenemos que pedir a Dios que nos dé sabiduría para entender al hermano, para entender al compañero de trabajo, a la familia. Porque Dios, usted lo dijo, Dios mira el corazón. Muchas veces creemos por fuera cuando eh, Samuel fue a donde Isaí, él iba a ungir el hijo mayor porque era hermoso. Él lo vio físicamente, lo vio hermoso, con potencia, así. Pero Dios dijo, ese no es. Pasaron los 7 y Samuel le dijo a Isaí, ¿tienes alguno más? Le dijo, sí, el que está allá. Dios ya había visto el corazón de David. O sea, porque yo quiero un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que se duele, un corazón que ame al hermano y un corazón que procure siempre hacer la buena obra que Dios quiere que uno haga acá en la tierra. Amén. Muchas gracias, Vladimir. Amén. Amén. Carlos, ¿qué piensas de eso? Dios mira más la intención del corazón que cualquier otra cosa. ¿Qué piensas de eso, mi hermano? Pastor, sí, como lo decían los hermanos hace un momento, estamos acostumbrados muchas veces a como a desconocer o a pasar por alto lo que Dios ve. Y nos aceleramos Ujú. muchas veces en lo físico, en la apariencia, y es ahí donde cometemos el error, donde nos equivocamos. La palabra de Dios siempre nos está enseñando que no sabemos pedir o no sabemos acercarnos al Señor. Por ahí hay una parte en el Antiguo Testamento donde el pueblo de Israel le hace como un reclamo al Señor, que ayunaron, se postraron, hicieron sacrificios durante 60 años, y el pueblo y el Señor les dice, ¿acaso lo hicieron para mí? Mm. Es ahí donde muchas veces pensamos que lo físico o las acciones físicas de labios hacia afuera es lo que va a impactar al Señor o lo que va a llamar su atención, cuando en realidad Él está viendo lo que somos, lo que está en nuestro corazón, la verdadera intención. Y eso es importantísimo, eso que acabas de decir, Carlos, porque Profesor, hoy en día la gente ayuna mucho más por guardar la figura que por realmente buscar la voluntad de Dios. Y más que ahora, con lo que acabas de mencionar, lo iba a decir,
Ya está muy de moda el adelgazar diciendo, es que yo hago ayunos intermitentes, yo Exacto. mantengo de una forma intermitente. Entonces yo creo que utilizamos palabras, digamos, que tienen ese sentido espiritual, pero en realidad no es espiritual la forma como lo estamos haciendo o como nos estamos comportando. Y es tremendo porque la palabra de Dios dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, se recogerá. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción y muerte, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. ¡Wow! Amén. ¡Qué bello! Muchas gracias por el aporte, Carlos. ¡Qué lindo! ¡Qué bendición! Muy bien, Yo, entonces pastor, vamos a seguir a ver, adelante. ¿me escucha? Sí, claro, adelante, Orfilia, ¿cierto? Sí, sí, ya estoy en casa. Lo que Qué pasa es que lindo, me también encanta que puedan estar conectaditos. Apórtanos, Orfilia, qué lindo. sí, he estado escuchando y aquí pues me encuentro algo que Dios le dice al profeta Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Qué hermoso, Importante la intención del corazón, definitivamente, porque Orfilia, ¿cierto? es que Dios evalúa a las personas por su carácter, por la manera como es con las demás personas, todo lo que él hace, todo lo que la persona puede llegar a ser, obediente a él, sus buenas intenciones, su lealtad, sus pensamientos, cómo obra con la humanidad, ¿sí? O sea, todo es un compendio de bondad y de cosas buenas que el ser humano pueda tener, pero en su interior. Dios no evalúa tanto, no tiene en cuenta tanto la parte exterior, porque eso es efímero, la belleza es Exacto. efímera, todo eso es efímero. Nosotros siempre debemos estar ahí parcializados con Es Dios, ahí, vanidad, vanidad de Amén. vanidad. vanidad de Amén. vanidades, Y sí, la, Señor. y la Gracias, muchas vanidad, gracias, y la vanidad se Orfilia. ha metido en las iglesias ahora, mi hermana. Porque ahora la Sí, gente sigue las apariencias Mucho. de la belleza, sí, de las sí, personas, sí, lo exterior. Pero por sí, eso sí, Dios claro. nos demanda a nosotros Entonces, a tener discernimiento espiritual, porque si no tenemos discernimiento espiritual, estamos entonces vacíos. caemos, caemos en el vacío. Pero el que Sí, tiene sí, estamos discernimiento vacíos. espiritual no lo engaña ningún lobo rapaz. Amén. Nadie Así que es, venga ¿verdad? con Amén. apariencia de piedad, pero que niega la eficacia, puede venir a engañar a uno que tiene discernimiento espiritual. Amén. Nosotros para este tiempo necesitamos discernimiento espiritual, porque aún el mismo profeta pasó los hijos de Isaí, pero Jehová le dijo, no mire la apariencia porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que está por fuera. Y le Y dijo, no sí, nos sentaremos a la mesa si no aparece tu otro hijo, hasta que apareció David. Amén. Y David era amén, conforme al amén. corazón de Jehová. Por eso Jehová Así lo que amó hasta lo último a David, por su Amén. corazón. Amén. amén, Adelante, Orfilia. amén. Termina tu idea para que podamos continuar. Sí, sí, entonces debemos ser un seres humanos llenos de buenas intenciones, pero que salgan del corazón, Amén. que Amén, salgan de Orfilia. nosotros mismos, que vaya mucho más de lo que es la apariencia, para como que hago una obra social, hago esto, hago lo otro, lo que haga una mano que no lo sepa la otra, que nada más eso sea entre Dios y tú, ¿sí? Amén. Entre Dios Amén, y yo, Orfilia. porque Dios es el Amén. único que escudriña las mentes, los corazones, es el único que mira en nuestro interior. Entonces no podemos ser así. O sea, yo voy a hacer esto y voy a agarrar un megáfono y lo voy a, ¿sí? A decir en Claro. voz alta. No, no, no. Así también pasa con ese yo interior, ¿sí? No sé si me Amén. entiendan, que Claro todo que sí, lo debemos hacer Orfilia. de buena fe, debemos ser leales, debemos estar llenos de buenas intenciones, debemos estar llenos del amor de Dios, Muy ¿cierto? bien. Entonces, ante todo debemos ser obediencia, porque recordemos que la salvación es individual. Amén, Orfilia. Muchas gracias por su aporte, porque es muy valioso. Orlin mencionó dos cosas o una cosa muy importante que es el discernimiento. Y el Amén. discernimiento es algo que viene solamente por el conocimiento de la palabra de Dios
y la intimidad con el Espíritu Santo. Amén, De pastor. esa manera es como viene el discernimiento, porque la palabra de Dios nos da el conocimiento y el Espíritu Santo nos da esa intuición, eso que viene del cielo, esa Amén. dirección para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre un corazón, entre intenciones y todo eso. Muy bien. Entonces David encarga a Salomón tratar con justicia a Joab por derramamiento de sangre. Recordemos que Joab, mató a 2 hombres, especialmente a Abner y a otro que se llama Amasa. Se llamaba algo así como Amasa, no recuerdo exactamente, pero eran 2 generales rectos y él los mató a la mansalva, por así decirlo, y eso no se quedó a escondidas, no se quedó en oculto, sino que el rey sabía, por eso él también tuvo una... Además que Joab se unió a la rebelión de Adonías, por eso también debía morir Joás y Salomón lo mató. Muy bien. También le encarga bendecir a los hijos de Barzillai por su lealtad. Barzillai era una familia que habitaba al otro lado del río y cuando David estuvo huyendo de su hijo Absalón, él le salió al encuentro con víveres, lo trató muy bien, lo honró. Por eso siempre lo que hacemos bien, familia, siempre dará un buen resultado. David le encarga a Salomón que ellos siempre vengan a comer a tu mesa porque mostraron misericordia conmigo cuando huía de tu hermano Absalón. Qué lindo eso. Y castigar a Simei por maldecir al ungido de Jehová. Recordemos que cuando David iba llorando, subiendo hacia el monte de los olivos, o ya había pasado el monte de los olivos, pero iba con mucho dolor, con muchas lágrimas, con mucha aflicción. Y este hombre Simei, que era descendiente de Saúl, de la tribu de Benjamín, empezó a gritarle muchas cosas malas y aunque él no permitió que lo mataran en ese mismo momento, sí dijo por haber hablado esas cosas tan malas contra el ungido del Señor, no se debe quedar sin castigo. Y le dijo a Salomón que él tendría sabiduría, Dios le daría sabiduría de cómo ejecutar un juicio contra él. Y Salomón lo que hizo fue que le dijo que lo iba a dejar vivir mientras no saliera de Jerusalén, que hiciera una casa en Jerusalén y viviera en Jerusalén. Pero 2 años después él salió de Jerusalén, Salomón se dio cuenta y entonces fue ajusticiado. Muy bien. Ahora tenemos el reinado de Salomón. En primer lugar tenemos la sabiduría de Salomón, capítulo 3 y 4, que eso también ya hablamos un poquito de cómo él le pide al Señor sabiduría. Pastor, Sí, bienvenido Marlon, qué Dios les bueno bendiga. Amén. escucharlo. Sabes que se Le te ben- ama mucho. Amén. Dios les Adelante, bendiga a Marlon. todas mis hermanas y hermanos también, en el nombre de Jesús. Bienvenido, hermano, bienvenido. Amén. Yo solo quería aportar, pastor, un poquitito atrás, Yo cuando... también estoy aquí, bendiciones. Ay, Sí, tan linda, Suni, Suni o linda. Hola, amén. bendiciones. Y ¿Cómo linda, sigues? no se ha ¿Cómo te conectado sientes? linda, anímame a linda, por favor, Y ya Suni, le escribí, ella ya se va a tan conectar. linda, sí. Amén. Muy ¿Cómo? bien, ¿Cómo te adelante, sientes, Marlon. Suni? ¿Cómo te Amén. sientes de salud? Ah, Aquí voy declarando sanidad en el nombre de Jesús. ok. Amén. Así va a ser, Suni. Amén. Amén. Ahorita oramos por esa guerrera de Dios, para que Dios la sane, para que Dios la Amén, en el bendiga. nombre No me de dejen Jesús. terminar. Amén. No me dejen Suni, Les terminar amo sin a está que bendiga a sana. todos. Suni, ¿ok? Les amo mucho en el Amén, amor de Suni. Cristo. En el nombre de Tan Jesús. Amén. linda. Amén. Yo también, Suni. Amén. Ahora sí, Marlon, Ok. adelante. Bueno, lo que yo quería aportar era cuando Joab mató al A comandante, Amasa, a Amasa y a y a Abner. Abner, sí. De hecho, Abner era familia, creo que era primo de Saúl, ¿va, pastor? Era primo de... Sí, del rey Saúl, era hijo de Sí, dos claro, hermanos. claro, él era Sí. primo de Saúl. Ujú. Entonces, algo, pastor, que pasa hoy en día, o sea, yo conecto esta parte, mire, él tenía rencor en su corazón, él tenía, pastor, Mm, sed de venganza en su corazón, y esto es muy sí. importante. Él Mm, estaba sirviendo en el ejército del Señor, en ujú, el ejército del rey David, perdón, en el ejército, sí. era un comandante
de confianza. Y muy Era, importante, sí, quizás el más importante. el más importante, creo que era como, digamos, como el comisionado, el general, Ujú. el primer Sí. general. Entonces, era muy importante. Pero, ¿qué pasa? Este hombre tenía rencor en su corazón. Ujú, Este hombre tenía sed de venganza en su corazón. Entonces, ujú, el hombre, él trabajó al lado del rey David mucho tiempo y él estaba con esa sed de venganza. Eh, eh, él esperó un momento en que este hombre se acercara, Abner se acercara a él o anduviera cerca de ahí donde él, incluso él ya se había ido, dice la palabra, y él inventó algo, él ujú, mintió, mandó a decir que el ujú, rey lo mandaba a llamar para hacerle ujú. una emboscada y matarle. Entonces, ¿cuál es mi punto, pastor? Que hoy en día habemos personas que estamos trabajando en el ejército del Señor. Estamos trabajando en nuestras iglesias, estamos trabajando, a lo mejor hasta líderes, pastor, eh, Ujú, pero tenemos a veces rencor en nuestros corazones. No hemos perdonado a mi hermana, a mi hermano, a mi amigo, a mi prima ujú. o a alguien que me hizo algo en el trabajo y estoy al servicio de Jehová. Entonces, a veces, pastor, Ujú. eso no enferma el sitio donde usted está, donde la persona está. ¿Por qué? Porque 100%. no hay, no se ha perdonado. Y esto pasó con este hombre. Él esperó un momento y a veces como cristianos esperamos un momento. No, es que el que me la hizo me la paga. Y nosotros como hombres, mujeres de Dios, la palabra nos manda a perdonar. Cuando perdonamos Amén. somos Y a sanados perdonar en de el mismo, corazón. de corazón. Entonces, a Amén. sanar del mismo momento, porque cuando estamos Amén. trabajando en el ejército del Señor, estamos trabajando sanos. Y como somos sanos, transmitimos sanidad a los demás también por medio de nuestro Amén. comportamiento, de nuestra manera de vivir. Somos Ese transparentes pens- porque la honestidad es transparente, ¿me entiende, pastor? Amén, Marlon. Muchas gracias. Qué aporte tan lindo. Y lo vamos a ver mucho. Hoy vamos a empezar una materia hermosa en la tercera hora que es conquistando nuestro corazón para conquistar el corazón de los demás acerca pues del liderazgo, una materia preciosa. Tremendo, Pastor Marlon. Y vamos a tocar ese punto ahora porque volvemos a lo mismo. Dios ve el corazón. Él, desafortunadamente, Joab dejó que hubiera mucho orgullo, que hubiera rencor, sed de venganza en su corazón, quizás también envidia, porque él decía, ahora viene Abner y entonces de pronto me bajan al segundo lugar porque Abner era el comandante del ejército de Saúl, el general. Entonces, de pronto dice, ahora llega nos unimos en un solo ejército, el rey nos va a unir en un solo ejército, yo mejor me lo quito de una vez, pero así no se pueden hacer las cosas. Hay que dejar es que sea Dios el que pone y quita reyes. Entonces, Amén, muchas Pastor. gracias por tu Wow, aporte. qué tremendo. Qué aporte tan lindo, Marlon, y Y, seguimos y, para y adelante. de hecho, pastor, cuando él llegó con buenas intenciones. Mire que el corazón de Abner, él llegó con unas buenas intenciones, ¿me entiende? Sí, A donde sí, David, y David lo recibió bien y lo despidió bien. Fue tanto así que sí, él lloró cuando él fue muerto, pastor. no había mala No intención, había mala reconoció a intención. David como rey y ya Sí. él, sí, exacto. Muy bien, pero venga, avancemos que ya nos va a coger la Pastor, tarde. pastor, Sí, yo quisiera un pequeño aporte. sí. A veces decimos perdonamos, pero no sanamos, no Ujú. sanamos. Entonces hay que liberarnos del resentimiento, de la amargura, de la ira y el deseo de venganza hacia la persona que nos ha herido. Es un acto de voluntad que Amén, sana internamente a quien perdona, ¿sí? amén, Entonces, si estamos llenos del amor de Dios, uy, maravilloso. Perdonar es un acto necesario que permite la amén, sanación del corazón. amén, Orfilia, así es. Es divino, divino. Perdonar y Perdonar, sanar nuestro corazón. No sanar. podemos, Sí. un hijo de Dios no puede guardar rencor en su corazón contra nadie. El apóstol Pablo dice, la única deuda que debe haber en su corazón hacia los demás es la deuda del amor.
estamos endeudados con todo el mundo, pero de amarles. Eso es lo único que le debemos al mundo, familia, o que el mundo nos debe a nosotros. O sea, lo único que tenemos que cobrar es amor, pagar con amor. Muy bien. Entonces No, tenemos, y perdonar restaura nuestra conexión con el Señor. claro, 100%. Y es Claro. que sin perdón, si usted va delante del Señor a querer tener una buena comunión con el Espíritu Santo, pero hay rencor en su corazón contra alguien, no va a fluir la presencia de Dios, no va a fluir. Hay que, la palabra de Dios dice, Jesús nos lo Amén. enseñó muchas veces, primero tienen que perdonar a su hermano y después acercarse, Amén. incluso cuando vayan a ofrendar, a diezmar, Amén. a bendecir el reino de Dios, primero vaya y perdone a su hermano, porque el Señor te dice o nos dice muy claro en el Evangelio, lo que yo no estoy pidiendo es dinero, lo que estoy pidiendo es amor unos por otros, amor por mí y amor unos por los otros. Y el amor se manifiesta en el perdón. Muy bien, Qué entonces bonito, sí. tenemos capítulo 3 y 4, sabiduría de Salomón. Luego tenemos en segundo lugar construcción del templo, capítulos 5 al 7. Eso es hermoso ver toda esa construcción tan linda que hace allí Salomón. Luego dedicación del templo, ese capítulo es hermoso. Capítulo 8 y 9 son dos capítulos muy lindos porque se manifiesta la gloria de Dios de una manera muy especial allí en el templo. Me impacta mucho una palabra que dice que cubrió una nube el templo de tal manera que los sacerdotes no podían ministrar. Entonces, wow, qué precioso es cuando el Señor toma su lugar. Muy bien, luego en el capítulo 11 tenemos como 5 puntos la caída de Salomón. El quinto punto, caída de Salomón. En el capítulo 11, que ya sabemos también que desafortunadamente él empezó a casarse con muchas mujeres de aquí y de allí, y entonces eso lo llevó a construirles templos y empezó a volver a dejar que la fama se subiera a su cabeza, a volverse arrogante, ya a no, a sacar la humildad de su corazón, todo esto, y terminó pues bastante mal desafortunadamente. Muy bien, ruptura del reino. Entonces, la ruptura del reino comienza con Roboam. Recordemos que Roboam fue el hijo de Salomón, que lo sucedió en el reino. Y entonces Roboam fue el rey de Judá, como también lo vimos antes en otra materia. Y Jeroboam fue el rey de Israel. Luego surge la idolatría, la descendencia espiritual y conflictos constantes, o sea, viene mucha idolatría y ya entonces luego aparece, aparece el profeta Elías, pero antes de eso vamos a ver como una estructura muy aconsejable para estudiar a los reyes de Israel, sugerida, que es en primer lugar analizar el carácter del rey, el carácter de, o sea, y eso está bonito, eso es muy bonito porque puede uno, cuando está uno estudiando el carácter de una persona, mira sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y todo mundo tenemos puntos fuertes y débiles, pero entonces para tratar de imitar los buenos puntos de ellos y tratar de no hacer lo malo que hicieron. En segundo lugar, la duración del reinado, cuántos años duró cada rey, casi siempre la duración, no siempre, pero muchas veces una larga duración del reinado habla de que fue un buen rey. En tercer lugar, los profetas contemporáneos que hubo en ese tiempo, por ejemplo, en este caso del rey Salomón, el profeta Natán, el profeta Elías, que ya luego, pero Elías eso más fue en el tiempo de Acab, pero mirar pues como los profetas que hubo contemporáneos. Luego los hechos principales también de ese rey. Y aquí tenemos como un resumen del ministerio de Elías, que recuerde que en el segundo libro perdón, el primer libro de Reyes, eh, Elías toma una parte muy importante, básicamente desde el capítulo 12 o 17 en adelante, toma una parte muy importante en este libro.
Entonces, en primer lugar, tenemos el mensaje a Acab, capítulo 17, versículo 1. Luego tenemos el arroyo de Kerit, que con seguridad que recordamos el arroyo de Kerit cuando Dios le dijo que se refugiara en ese arroyo antes de ir a la viuda de Sarepta. Entonces, cuando el arroyo se secó, Dios le dijo que fuera donde esta viuda de Sarepta. Entonces, ya en el tercer lugar, tenemos la viuda de Sarepta, que es el capítulo 17, versículos 8 al 24. Conocemos, esa es una historia preciosa también. Luego, en cuarto lugar, el Monte Carmelo, que es el gran capítulo del primer libro de Reyes, donde Elías desafía a 400 profetas de Baal y a 450 profetas de Acera, lo que también Orlin nos mencionó bastante en el devocional. Luego, en quinto lugar, tenemos la huida al Sinaí, capítulo 19, versículo 1 al 18. Ese capítulo es bastante impactante porque Elías parecía invencible en el capítulo 18 y en el capítulo 19 está huyendo de una reina malvada que acababa de derrotar. Pero también nos muestra la fragilidad de nosotros como seres humanos y cuánto necesitamos depender de Dios. Pero también nos muestra ese cuidado de Dios constantemente con nosotros, con sus hijos, con sus siervos, como Dios envía a un ángel para que lo alimente directamente, le dé la mano, lo deja descansar, luego le da nuevamente alimento y luego le da instrucciones de seguir hacia adelante. Entonces es precioso eso porque nos muestra la bondad de Dios y la fragilidad del ser humano. Luego en el como punto 6 tenemos el llamamiento de Eliseo. Luego como punto 7 la denuncia por Nabot. Esa historia es muy triste. Que recuerde que Nabot tenía una era muy bonita al lado, un viñedo al lado del palacio del rey. Y el rey lo quería ese viñedo para extender para su propia viña, pero le dice a Nabot que se lo venda y Nabot no se lo quiso vender, pero más que allí no había ninguna mala, allí había una mala, no puede, perdón, allí había una, no había mala intención de Nabot, porque era una ley que había que ellos no podían dejar, no podían dañar la heredad que el Señor les había dado, no podían dañar la heredad que el Señor les había entregado. Entonces, recordemos que desde Acab se puso muy triste y luego Jezabel le preguntó por qué estás triste y él le dijo que porque Nabot no le quiso vender la era. Entonces ya le dice, ¿tú por qué te pones triste por eso? Si tú eres el rey, mañana mismo tendrás esa era. Y fue algo muy feo que ella contrató testigos falsos y dijeron que él había blasfemado y entonces lo apedrearon, lo mataron y luego le dijo a Acab, ya tienes la era, ya es tuya, ve, tómala. Pero fue un asunto terrible, una historia muy triste. Y bueno, y eso también fue la sentencia de la muerte de la misma Jezabel y Acab, y qué tan feo murieron ellos. Qué tremendo, wow. Luego como punto 8 tenemos el mensaje a Ocosías y luego como punto 9 su traslado al cielo. Entonces, bueno, en lo de Nabot, recordemos que Elías vino y por esa razón les dio una palabra muy fuerte a Acab y a Jezabel de cómo iban a morir y todo esto. Elías y Juan el Bautista, aquí hay un paralelo entre Elías y Juan el Bautista. Y el primer punto es que ministraron en tiempos de apostasía. Segundo, apariencia similar. Recuerden que la apariencia de cómo se vestían era similar. Tercero, predicaron arrepentimiento nacional. Cuarto, reprendieron reyes malvados. Recuerden que Juan el Bautista reprendió fuertemente a Herodes. Quinto, perseguidos por reinas malvadas. Recuerden que a causa de
de Herodías. Juan el Bautista le fue cortada la cabeza y Fue decapitado. por causa de Jezabel, bueno, Fue decapitado. Juan el Bautista fue decapitado y Elías huyó de Jezabel. Muy bien. Sí. En sexto lugar, señales de arrepentimiento nacional. Los dos generaron un arrepentimiento nacional. En séptimo lugar, sus sucesores recibieron poder en el Jordán. Y recordemos que Eliseo recibió el poder en el Jordán. Y también, en cierta forma, el sucesor de Juan el Bautista fue nuestro precioso Salvador Jesucristo. Nuestro precioso Salvador Jesucristo, que recibió al Espíritu Santo también allí en el Jordán. Y los dos tuvieron momentos de desánimo, como también se registra para Juan el Bautista. Y vamos a tener una pequeña tarea, familia, de esta materia, que es realizar un cuadro comparativo entre Elías y Juan el Bautista. Si quiere, le tomo un screenshot a esa. No es nada complicado, es mirar la vida de Juan el Bautista y la de Elías. De hecho, en la diapositiva anterior ya hay mucho al respecto. Entonces, un cuadro comparativo que incluya el contexto, pues como del tiempo que más o menos predicaron cada uno, como el mensaje central de cada uno, los enemigos principales de cada uno, ya mencionamos mucho de eso, y resultados espirituales que obtuvo cada uno. O sea, como hacer un cuadro comparativo, listo, que va a ser muy, muy importante para que se nos queden esos datos que son supremamente importantes para nuestra bendición y para nuestro crecimiento. ¿Alguna duda, alguna pregunta, preciosa familia? ¿Aló? Sí, una pregunta, pastor. ¿Este compromiso, este es un compromiso académico para el próximo miércoles Si lo este pueden cuadro? enviar desde el lunes, mejor, para que ya Mira, listo, tengamos. perfecto, sí, ok. Sería tan amable, me repite, es un cuadro comparativo, ¿no? Si quiere, le tomo un screenshot ahí a la hojita, a la diapositiva que tienes en pantalla. Es básicamente realizar un cuadro comparativo entre Juan el Bautista y el profeta Elías. Okay. O sea, pastor, como cuáles No, fueron los resultados de cada quien, ¿verdad? Sí, muy similar a esta Similar. a la diapositiva anterior, Sí. que lo que ellos hicieron, a quienes le predicaron, ahí en la partecita de abajo, o sea, que el contexto se refiere como el contexto básicamente es como a las cosas parecidas entre el uno y lo que hicieron el uno y el otro. O sea, el contexto, o sea, como vamos a también lo que establecer una analogía Sí, exacto, como entre los lo que dos. los rodeaba, el contexto es lo que los rodeaba, el rey, la reina, Ajá. sí, esas cosas pues que rodeaba a cada uno, el Y tipo los de, aspectos más relevantes de cada, o sea, ¿sí? exacto, más o menos Amén. Ok, como Qué poderoso, pastor. el mensaje central de cada uno que predicaban, ¿cierto? ok. Que Amén. predicaban, que predicaban ellos, como cuál era el mensaje central de Juan el Bautista y de Elías. Los enemigos que enfrentaron, que es muy claro, pues de hecho hablamos bastante de eso, los enemigos principales que enfrentaron y los resultados espirituales, que también hablamos de eso, pero es muy importante que saquemos ese cuadro comparativo para que se grabe más el mensaje en nuestros corazones, ¿ok? Amén, pastor. Amén. Y en nuestras mentes. Entonces vamos a desarrollarlo para el Amén. lunes, me lo pueden entregar, estaría perfecto. Ok. Y vamos a tomarnos unos 5 o 7 minuticos, tómese un cafecito, repose un ratico, descanse, para que podamos ahora continuar.